Aquí hay que dejar una parte clara. No solamente es la prohibición a los vapeadores, también a drogas sintéticas o los precursores de drogas sintéticas, como lo es el fentanilo. Lo dije la semana pasada y lo sostengo. Yo no creo que la prohibición sea un camino porque abres la oportunidad al mercado negro. Pero también quiero separarme de los cabilderos, porque los cabilderos de tabaco y de estas empresas, por supuesto que están en ese mismo sentido. ¿Cuál es el problema? Que mientras ellos utilizan el marketing, mientras ellos utilizan estas estrategias y le dicen a la gente a través de medios creados recientemente o de medios que se prestan a ese juego que ellos quieren que se regule porque es una alternativa para dejar de fumar, en realidad lo que hacen es mentir. Entonces, la estrategia de los vapeadores es mentir para que sigan contaminando hacia los jóvenes, para que sigan contaminando a la gente, porque no dejas de fumar, simplemente cambias lo que fumas. Ya no fumas cigarro, ahora vapeas. ¿Te contamina? Sí. ¿Te enfermas? También. Hay una nueva enfermedad incluso asociada exclusivamente a los vapeadores. Entonces, no es una alternativa para dejar de fumar y así es como lo han engañado y por eso juegan mucho con la regulación. Yo por eso insisto, me separo de lo que están haciendo los cabilderos porque es jugarle a esa estrategia de marketing para seguir intentando pues meterse en el mercado. La razón por la que está en la Constitución es para evitar que surjan estos amparos como ya ocurrió justo hace un año. Estas empresas van y se amparan, les otorgan los amparos y pueden seguir vendiendo los vapeadores. Entonces, la razón para que esté en la Constitución es justamente esa, evitar los amparos. Y yo cerraría solamente esta primera parte diciendo que, lamentablemente, creo que aparte de todo lo que estamos viendo, ya que sabemos que están mintiendo y que están engañando deliberadamente para contaminar, para atacar y para que incluso en algún punto, lamentablemente, fallecen las personas que consumen cigarros o vapeadores y demás, creo que el camino también debería de ser investigarlos y presentar las denuncias pertinentes. Natalia. Yo en ese tema solo haría una pregunta y es, efectivamente son dañinos. Creo que la discusión sobre qué tan dañinos son o en qué medida pueden ser mucho peores o mejores que un cigarro, creo que eso se deberá tocar en un tema de sector salud. Pero aquí la pregunta es, la prohibición, ¿en qué ayuda a que esos temas de contaminación, de menores, de consumo, ya no estén? La prohibición ayuda en una parte, lo entiendo de esta parte de decir ya no van a poder estar de manera legal. Insisto, no creo que sea el camino porque se puede abrir el mercado negro, pero también creo que tenemos una estrategia de seguridad que ha funcionado en contra del mercado negro. El gran tema es que tienen muchísimas ganas de hacer todo a nivel constitucional y se les olvida. Yo sé que de verdad creen que la Constitución es un juego y la han tomado como un juego y la han tomado como un libro, ni te pueden poner ni que fuera cosas. Norma Piña, creo que ahí hay una enorme diferencia. Todos, absolutamente todos, no hay una diferencia, así como los senadores y los diputados de Morena han hecho exactamente lo mismo. Que lo hagan ambos no lo hace en ningún caso correcto. Lo que creo es, no solamente es importante una garantía constitucional. Cuando algo está en un texto constitucional, por supuesto que está prohibido, que no garantiza absolutamente nada, porque el tema no es hacerlo constitucional. El tema es garantiza que la ley se cumpla. El tema es garantiza que las sanciones se cumplan. Y que algo esté en un texto constitucional obliga al Estado a garantizar precisamente eso que está haciendo a través de esta reforma constitucional. Cosa que no puede hacer, porque no lo ha hecho con absolutamente ninguna de las otras drogas. Y eso por una parte. El tema de que sea salud, no es salud, por supuesto que no es salud, porque en ese sentido, si la salud fuera lo realmente relevante, entonces eliminarías absolutamente cualquier producto y prohibirías cualquier producto que dañe o que afecte a la salud. Ese no es el tema, y tampoco es el tema de salud porque de forma muy mañosa, precisamente para las compañías y las cigarreras, la única cosa que no está en la iniciativa son estos aparatos que no tienen la combustión de nicotina, son exactamente igual de dañinos. Cualquier cosa que no sea oxígeno, que entre en nuestros pulmones, es igual de dañino. Entonces, salud no es. Hay que entender también las razones para que llevaron a esta prohibición de parte de las y los legisladores. Hay que analizar por qué antes los vapeadores, primero que nada, yo también creo que el camino debe ser la regulación, pero hay que aclarar ciertos puntos que existen en el contexto y que son una realidad en el país, en todo México. Estos vapeadores podían consumirlo menores de edad, había maquinitas donde se les suministraba, no les pedían identificación, no necesitaban otra cosa más que entregar el dinero y se les suministraba. ¿Y esto qué va? Las enfermedades relacionadas al consumo de tabaco y al consumo de vapeadores va desde cáncer, neumonía, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, y eso le cuesta también al Estado 116,000 millones de pesos año con año. Entonces, también entendamos las razones.
tenemos que diferenciar y separar. Primero que nada, para los menores de edad, claro que debe de estar prohibido este consumo de vapes, de tabacos, de cualquier droga sintética, pero como dijo Meme, esta reforma también plantea los precursores de las drogas, también plantea la prohibición del fentanilo. Entonces es una reforma integral que también falta que se añadan las leyes secundarias para que podamos terminar de perfeccionar esta ley, que a final de cuentas es para el beneficio de niñas y niños. Sofía. Mientras en esta mesa estamos debatiendo si sí o si no a los vapeadores, Philip Morris nos lleva mínimo 10 pasos adelante. ¿A qué me refiero? ¿Les parece coincidencia? Justo acabamos de escuchar que Philip Morris ya se pronunció sobre esta prohibición y enfatizaron que es importante tener alternativas para los y las fumadoras. Alternativas. Qué coincidencia que Philip Morris apenas metió al mercado un producto novedoso que son bolsitas de nicotina llamadas ZYN, que ustedes podrán encontrar en cualquier Oxxo, no porque sea comercial, pero creo que es importante destacarlo, que igual generan graves daños a la salud, que igual generan adicción y que además, miren qué cómodo, tienen diferentes sabores, igual que los vapeadores, que si limón, que si fresa, etcétera, etcétera. Entonces, esta va a ser la alternativa que muchas fumadoras, fumadores de vapeadores que no están acostumbradas a fumar un cigarro, a prender un cigarro, se van a ir ahí, van a empezar a consumir estas bolsitas, porque ni siquiera se están regulando. Porque, de hecho, si ustedes se meten a su página de Instagram o de redes sociales, están haciendo publicidad en diferentes antros, particularmente de la Ciudad de México, están haciendo publicidad porque no están reguladas. ¿Y quién es el dueño de ZYN, de estas bolsitas? Precisamente Philip Morris. Philip Morris, que también es dueño de IQOS, que precisamente está posicionada en esta clase de laguna legal porque no genera combustión, quema el tabaco. Entonces también podrían ser permitidos. Qué coincidencia que Philip Morris, que ha estado esta gran tabacalera, que ha estado al pendiente de esta legislación, va a ser el principal benefactor, además del narcotráfico, que se va a aprovechar de este mercado negro. ¿Meme? Pensar que solo Philip Morris se va a beneficiar, pues también sería suponer al aire. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? Cuando las empresas empiezan a ver que tienen un mercado, empiezan a crear ese mercado. Aunque se tarden más, aunque en este momento Philip Morris sea el que está ganando el mercado mediante esa laguna legal, no es como que las otras empresas se vayan a quedar atrás. Van a hacerle la competencia. Entonces, eso eventualmente lo vamos a hacer. El mercado se regula con el mercado. Pero quiero regresar justo a esta parte. Lo seguimos diciendo. Pero me quiero hacer un énfasis entonces en ese punto, porque no se está prohibiendo algo para cuidar la salud, pero se abra la puerta para otro producto que va a ser el mismo efecto. Correcto. Las bolsas que les estoy diciendo, estoy segura que se van a poner extremadamente de moda y las vamos a ver en las fiestas como ahora ves los vapeadores. Habrá después de prohibición. Y es precisamente la laguna que está en la ley. Ese es el punto de la laguna. Ese es el punto de la laguna. Obviamente, si vas a prohibir algo por salud, tienes que prohibirlo parejo. Pero ¿cuál es el problema? No tenemos los estudios suficientes y ahí es donde pongo. Los estudios que tenemos hasta este momento vienen a partir del 2008, que es el boom de los vapeadores, y ya sabemos que hasta hay una enfermedad que es directamente generada por el consumo de vapeadores. Conocemos algunos riesgos, sabemos que hay gente que ya ha muerto por el uso de los vapeadores y que normalmente esta gente es joven. Entonces, ¿es una reforma constitucional de lo que no conocemos? Es una reforma constitucional para detener el consumo en los jóvenes. Ojo, yo insisto con esa parte. Sacarlos del mercado y prohibirlos, lejos de que atiendas un tema de salud, lo único que estás haciendo es atender una emergencia. La emergencia que tienes en este momento es que tienes jóvenes y adolescentes que están consumiendo esos vapeadores porque hay unas grandes campañas de marketing. Y cuando migren otro producto, habrá que prohibir el otro producto. Entonces, ahora, ese es regular el otro producto. Por eso insisto, la regulación sí es el camino, no la prohibición. Por Philip Morris ahorita es el que estaría generando el mercado, estaría ganando el mercado, claro, pero no es como que en 2-3 meses vayamos no a ver a otra empresa que está generando exactamente los mismos productos que Philip Morris y le empieza a hacer competencia. Por supuesto, pero si la promesa es hacer una planta en México y todo hace sentido si el discurso es perfecto, México nada más hace una legislación que me quite una competencia directa y entonces yo puedo tener perfectamente el terreno ¿Tenemos la establecido. certeza de eso? ¿No suena un poquito lógico? Pero no hay certeza tampoco. No hay certeza, pero me parece que se hace como pato, se ve como pato. A lo que yo veo es que estamos en una legislación que está por atender una emergencia, no solucionar un problema.
La emergencia es sacarlos del mercado, prohibirlos, elevarlo a grado constitucional para evitar que estas empresas que los distribuyen se amparen y lo vuelvan a distribuir de manera legal, y hasta ahí. ¿Eso resuelve el problema? No. Porque si quieren vapear, van a seguir vapeando. Si quieren encontrar otra alternativa, van a encontrar otra alternativa, y entonces entraremos en el dilema porque ahora hay que investigar los efectos del producto que vende Philip Morris. Entonces, por eso veo que no me agrada tanto la manera en la que estamos tratando el tema de los vapeadores, porque no se resuelve el problema de fondo. Okay. El problema de fondo tiene que ver con un consumo, con un marketing engañoso, donde deberíamos estar buscando procesar a estas empresas que han estado engañando a los consumidores, y eso no veo que pase. ¿Faltan las leyes secundarias? Por supuesto que faltan las leyes secundarias. Un último comentario sobre este tema, Natalia. Aquí me gustaría regresar a lo que dijo Elido, el tema de salud. Absolutamente nada tiene sentido, porque sin los controles de calidad, sin regulación, sin saber qué van a estar adquiriendo por un mercado negro, el sector salud se ve mucho mayor afectado con ese tema. Eso por primera parte. Y segundo, lo que puedes hacer, como haces con absolutamente todas las demás drogas legales, como lo es el cigarro, como lo es el alcohol, tú los grabas. Y entonces a través del IVA y del IEPS haces que esa persona, de manera proporcional al daño que se está generando, contribuya al erario público. Y entonces les cobras más impuestos, que además ya está comprobado que el hecho de cobrar más impuestos en productos de tabaco y nicotina sí disminuyen un consumo, en un 2.5%, pero lo disminuyen. Entonces, la afectación al sistema de salud tampoco es el tema, porque además pues lo recortaron 114 mil millones de pesos, entonces no es como que sea el tema central. Pero insisto, además, por la parte trasera, por el tema del mercado negro, porque no va a haber controles, porque absolutamente todo lo que se adquiera, mencionabas que iban a poder adquirir o que se adquiría nada más con el dinero, que no pedían INE, bueno, va a pasar de exactamente la misma forma, con exactamente los mismos daños al sector salud, con un presupuesto mucho menor. Y eso, como bien lo dijo Meme, no soluciona el problema. Yo no creo que esté atendiendo una emergencia, porque no atiende nada. Una prohibición constitucional no atiende absolutamente nada, y es el gran error de México. Si el cumplimiento de tu país es del 100%, perfecto. Entonces, sí, las cosas que están en la Constitución tienen una forma de ejecutarse y tú puedes garantizar el cumplimiento de la ley. Si en México no se tiene ese cumplimiento, entonces el problema no es que esté en la Constitución. Entonces no te importa solucionar el problema. Esa es la realidad, nada más que no te lo van a decir. Tenemos muchos problemas en torno a esto. Tienes el problema de estos vapeadores, y no solo eso, es que yo insisto, no solo son vapeadores, son fentanilo, precursores del fentanilo. Vapeadores con el fentanilo. Equipararlos es ridículo. Un total daño, además, hacen un total daño. Por supuesto que hoy tenemos una claridad más fuerte de cuáles son los daños que genera el fentanilo, que son mortales, pero ¿realmente estamos seguros que los vapeadores no lo son también? Entonces, yo insisto, necesitamos reformas. Entonces, Natalia, vamos con Eliud y después vamos contigo, Sofía. Yo creo que una cosa no invalida la otra. Que ahorita estemos centrándonos en el tema de los vapeadores no quiere decir que haya más problemas en el país y que no se estén atendiendo. Hay una estrategia clara de prevención de adicciones desde el gobierno de México, y eso va a ayudar. A ver, tenemos una normalización en la juventud de muchos problemas, las drogas incluidas. Se debe de atacar desde muchos puntos y desde muchos flancos para poder reducir estas problemáticas que tiene el país en general. Lo está abordando el gobierno de México, como lo ha abordado con distintos temas de salud, como lo es el azúcar, con el etiquetado claro, como es el aumento a los impuestos en los cigarros. Entonces sí hay una vía y estamos viendo una acción concreta. ¿No es la definitiva? No, pero podemos encontrar un camino a partir de esa decisión. Es una reforma constitucional. ¿Cómo no es la definitiva? No es la definitiva. Estamos aquí protegiendo para que no se puedan amparar. ¿Cómo hacían las empresas anteriormente? ¿Te refieres por el derecho humano, la libertad de desarrollo de la personalidad? Cuando el expresidente López Obrador fue galardonado por la Organización Mundial de la Salud por prohibir los vapeadores, ¿qué hicieron las empresas? Se fueron a amparar a la Corte, a pesar de que tenemos un órgano institucional internacional que está aplaudiendo estas acciones. Yo no estoy, ¿Sabes cuál? Ha habido un problema. La COFEPRIS publicó un estudio donde los vapeadores anunciaban que tenían solo 3 sustancias, pero cuando la analizaron verdaderamente contenían níquel, plomo y muchas más toxinas. Un vapeador equivale más o menos a 3 cajetillas. Y si es lo que están defendiendo, pues está bien. Pero también se me hace muy curioso que la oposición ahora sí defienda las libertades cuando sus partidos están en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de la diversidad. Entonces, pues me parece incongruente el discurso en general de la oposición. Sofía. Esta reforma se hace bajo el supuesto de que prohibir significa reducir, cuando claramente no es así. Vemos marihuana vendida fuera de las escuelas, vemos cocaína vendida dentro de los antros. Claramente vamos a seguir viendo vapeadores vendidos en cada esquina. Ahora, si no quieren que nos creemos aquí
teorías conspirativas de que curiosamente quien sale más beneficiado es Philip Morris, entonces que nos expliquen el fundamento de esta reforma. A ver, si es por la salud, va. Entonces, ¿por qué no prohíben también los cigarros? Yo quiero genuinamente entender la explicación de por qué si se prohíben los vapeadores, porque claro, yo nunca voy a negar que hacen daño, pero no se prohíben los cigarros. ¿Cuál es la lógica ahí? Y bueno, quien termina beneficiándose, pues es esta tabacalera en particular, pero cualquier tabacalera que quiera entrarle al negocio. Nos quedan unos minutos, pasemos al tema de la aprobación del presupuesto 2025. Ya se ha aprobado en lo general, ahorita se está discutiendo en lo particular. Son muchísimas reservas, son muchos oradores los que están en la lista. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Ya se confirmaría entonces el presupuesto al Poder Judicial, al INE, a pesar de tener una elección tan grande en puerta, se le reduce el presupuesto que prácticamente ellos están pidiendo. Bueno, los organismos autónomos todavía existentes, lo que resta de ellos. ¿Qué opinan de esto, Meme? Hay una reducción justo a los órganos autónomos de más de 30,000 millones de pesos a los órganos autónomos. Para mí tiene sentido cuando pensamos que viene por una simplificación administrativa. Estos órganos desaparecen y entonces el gobierno federal y distintas organizaciones y organismos entrarán en absorber estos órganos. Entonces, por supuesto que 30,000 millones de pesos, perfecto. Yo solo quiero resaltar en esta parte que no por dar más presupuesto se hacen mejor las cosas. Se ha hablado mucho de los recortes al presupuesto de salud, lo platicábamos hace tampoco no mucho, pero hay un recorte al presupuesto de la Secretaría de Salud, no así al IMSS, al ISSSTE, y viene también el INSABI. Ellos presentan un incremento. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque la Secretaría de Salud cargaba con la infraestructura hospitalaria que ya se concluyó, y ¿quién le toca ahora administrar esos hospitales? ¿A quién le toca administrar todo el tema, medicamentos y demás? Le toca IMSS, INSABI, ISSSTE. Entonces ahí es donde viene el incremento. Y en el área de seguridad también se habla mucho, es que hay un recorte en el área de seguridad. Cuando vemos Guardia Nacional ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad, ahora forma parte de la Sedena. Sedena ya no cuenta con estas grandes obras de infraestructura con las que contó al menos este año, entonces también viene esta reducción. Y en la Secretaría de Seguridad, creo que con el presupuesto que se tiene ahorita se han dado muy buenos resultados a solamente 100 días. Y ojo, esto no quiere decir que sea lo óptimo o que solamente estamos esperando eso. Sabemos que esto tendría que ser superior. Solamente en los últimos 100 días, el secretario de Seguridad, García Harfuch, ha presentado un decomiso histórico de fentanilo. El decomiso más grande de fentanilo realizado en la historia, no solo de México, de América Latina. Más de 1 tonelada de fentanilo se decomisó. Además, se han detenido a más de 5,000 generadores de violencia en México. Y eso solamente con el presupuesto que tenía ahorita, que es la colita del presupuesto del 2024. Entonces, si este es el presupuesto con el que está actuando y estos son los resultados que tiene, creo que confirmamos esto. No necesitas tener más presupuesto para hacer mejor las cosas. Hablabas de salud, de seguridad, educación. En educación creo que sí debe haber un incremento, sobre todo entendiendo que una de las prioridades de la presidenta es justamente más universidades, más espacios. Ya hay creación de espacios. Hoy se inauguraron particularmente 2 en mi estado, que es el estado de Puebla, que vienen del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Entonces creo que ahí es donde viene el incremento. Ahí educación, cultura y medio ambiente. Educación, cultura y medio ambiente. Aunque en medio ambiente también entre cultura y medio ambiente se comparten un poco algunos presupuestos. Por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente contaban con presupuestos para el agua agua saludable, etcétera, proyectos que ya se han terminado. Con agua, lo compartían con Conagua. Y en el tema de cultura contaban con el proyecto del Bosque de Chapultepec, que ya también concluye. Ojo, en cultura, creo que antes de hablar de dar más dinero, hay que hablar de cómo se distribuye el dinero. Porque en muchas de estas dependencias, sobre todo en cultura, no hay una buena distribución de los recursos. No importa si les das 3 pesos, no importa si les das 10,000 pesos. La distribución es importante. Entonces, no solamente es dar más dinero, es ver cómo está la distribución de cada una de ellas. Natalia. Yo en este sentido coincido mucho con Meme. A ver, creo que las reasignaciones me parecen positivas. Hubiera esperado otro tipo de reasignaciones, sobre todo en materia de educación, pero me parecen hasta cierto punto positivas. Evidentemente, aquellas reasignaciones que tienen que ver con el Consejo de la Judicatura, con la Suprema Corte, sobre todo con esta elección inédita, nueva, con un sistema operativo de logística súper diferente, sí me parece que debieron tener mucho más cuidado. Pero en términos generales las reasignaciones me parecen positivas. Eso mínimo a título personal no quita la preocupación por el presupuesto, que a título personal es completamente irresponsable. Eso no quita el 1.4 billones de pesos en deuda, eso no quita este crecimiento soñado del 2 al 3% del PIB, eso no quita que tengan una estimación del dólar en 18.7
que hoy está a 20.5, eso no quita que tengan presupuestado el precio del petróleo a $57.8 cuando hoy está a 72.37. En fin, creo que las reasignaciones son positivas, sin embargo, el núcleo central de el reclamo que tuvimos las personas de oposición diciendo por qué este presupuesto está pensado de esta manera tan irresponsable es el mismo. Sigue siendo optimista, pero es falso. Ese es de las preocupaciones centrales. Me gusta la reasignación que hacen a cultura, me gusta la reasignación que hacen a seguridad y defensa, sin embargo, me parece que el presupuesto sigue siendo irresponsable, me parece que sigue siendo completamente falso. Consideran un 3.5 de inflación, al día de hoy es de 4.7. Tenemos factores internacionales como Moody's, la calificadora de riesgos, pasó México de ser estable a negativo, eso tiene muchísimo impacto en temas de inversión extranjera, en temas de tasas de créditos, en temas de muchas implicaciones internacionales. Eso no se elimina. Y eso me parece importante resaltar. Es importante hablar también que este presupuesto refuerza a los que menos tienen. Está reorientado también para reforzar este apoyo social que se le está dando a grandes sectores poblacionales. Tenemos la nueva beca Ricta Cetina, que es para preescolar, para primarias, para secundarias. Tenemos esta nueva pensión para adultas mayores de 60 a 64 años. Se sigue apoyando con jóvenes construyendo el futuro, que ahora el apoyo va a aumentar, que es acorde al salario mínimo. Entonces tenemos muchísimos buenos factores de este presupuesto, pero también hay un panorama positivo. Ha habido tensiones internacionales que ya se han venido calmando y eso también habla de un buen manejo internacional que tenemos gracias a la presidenta de México. También tenemos un equilibrio para el déficit que se va a buscar que pase del 5.9 al 3.9%. Se está destinando, dice que tenemos una deuda externa, evidentemente como todos los países, como Japón, que su nivel de deuda es 3 veces su PIB, México también lo tiene, pero la deuda también sirve para inversión, porque se están enfocando en proyectos estratégicos y se está orientando también el gasto público para la infraestructura de carreteras, de puertos, de aeropuertos, en telecomunicaciones. Entonces eso refuerza también los trenes, que también vamos a tener un gran proyecto, y esa resignación y este presupuesto también contempla este gasto para la deuda de 2.7 billones de pesos. También estamos pagando los intereses tanto de deuda interna como de deuda externa, entonces es muy responsable económicamente hablando y también refuerza el apoyo a quien más lo ha necesitado históricamente. Sofía. Bueno, el presupuesto que asignan en total de 9 billones, contempla un déficit de 1.170.566 millones. Esa es su tirada más positiva, ¿no? Entonces nada más tener eso pendiente. Y también creo que es importante destacar quiénes son los que más pierden y quiénes son los que más ganan. Hay muchas dependencias que ganan en estas reasignaciones de más de 44,000 millones y hablaban mucho de la Secretaría de Educación Pública, de la educación en general. A mí me parece muy positivo, reasignaron 14,000 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública, que antes no estaba contemplado. Entonces, ahí, palomita. En cuanto a defensa, pasaron de 151 a 158,000 millones. Si hablamos de infraestructura y transportes, le sumaron 7,000 millones. Hablamos de cultura, hablamos de 3,000 millones. Y también le están dando presupuesto a nuevas dependencias, como es la Secretaría de Mujeres, que se lleva 2,000 millones, y la Agencia de la Transformación Digital, 3,000 millones. Ahora, lo negativo, o lo que genera más dudas, es la reducción al Poder Judicial en general. Le cortan 14,000 millones y se enfocan en la Suprema Corte de Justicia, a la que le quitan 714 millones, a la Judicatura Federal, al Tribunal Electoral, y pues lo que veníamos platicando desde la semana pasada, que les iban a dejar el presupuesto que habían definido de 7,000 millones para la elección al Poder Judicial, no los 13, sí, al INE, perdón, pero para la elección al Poder Judicial hay mezcla de temas. Exacto, al INE también le cortan 13,000 millones, exactamente. Entonces, esas son las dos estructuras que se ven más afectadas en estas reasignaciones, tanto el INE como el Poder Judicial, y pues se ven beneficiadas en particular, yo destaco, cultura y educación. Una conclusión de 30 segundos cada quien, por favor, Meme. A mí me parece sí un presupuesto responsable, optimista sí, pero ¿hacia dónde vamos? Ya vamos camino a una soberanía energética. También dependemos mucho de cómo se muevan las cosas en Estados Unidos. Tenemos un presidente electo en Estados Unidos bastante movido, dejémoslo así, que por supuesto eso mueve las cosas, pero también tenemos aseguradas inversiones millonarias por parte de Estados Unidos por más de 20,000 millones de dólares, que fue ya anunciado por la presidenta. Entonces, sí, optimista, por supuesto que sí, pero también hubo un cambio en esta estructura. Ok, Natalia.
Creo que el optimismo no resuelve problemas bajo ninguna circunstancia. Lejos de ser optimista en un presupuesto, tendrías que ser mucho más realista y entender la posición que tienes, sobre todo considerando que el sexenio pasado tuvimos la deuda más alta desde Miguel de la Madrid. Solo un año. No es nada... De ahí no en es fuera nada todo el nuevo. presupuesto de Andrés Manuel López Obrador fue La calificado deuda es como de responsable 1.4 billones. en obras que generan recursos. 1.4 billones. En obras que generan recursos se van a pagar solas. 114,000 millones de pesos. Pero incrementas Insabi-Iste. Bueno, no, maravilloso. Entonces Por protejamos supuesto. unas áreas, pero tú le damos más lana a ¿Dónde otras, van a no estar pasa la nada. gente? La gente va a ir a los Eso hospitales, no a la Secretaría de Salud. Por Eso supuesto que es responsable. Dejas de Tienes esperar para que considerar pase por el completo, IMSS-Liste. Considerar tan solo el déficit fiscal que tienes para ti para es la mejor, administración. para ti es mejor que y se le dé a la la Secretaría de Salud preocupación. que dárselo a los hospitales y a los medicamentos. No. Lo que estoy diciendo no tiene que ver de ninguna manera de redirigir el dinero Ok. a ciertas dependencias en específico. Ok. Mi punto es, si tienes un déficit fiscal como el que tienes, creo que la elaboración de un presupuesto debe ser mucho más a detalle. Justo este Mucho presupuesto más eso es lo que hace. responsable. Ese presupuesto lo que hace es bajar su carga No para hubieran poder resignado estabilizarse. 38,000 millones de pesos y verdaderamente hubieran creído que fue responsable cuando lo hicieron. Por Eso es una supuesto mentira. que fue responsable. Sigue siendo 38,000 optimista, pero es millones. falso. Continúa Ese es- Natalia para ya pasar con Eliud. Esa es mi conclusión. Eliud. Yo creo que hemos venido viendo un presupuesto que en los hechos funciona. Del presupuesto que ha venido manejando el presidente López Obrador al presupuesto que maneja la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfocan en ejes estratégicos que provocan crecimiento económico, desarrollo económico, reducción de la pobreza y también podemos ver un panorama muy positivo de crecimiento económico. Tenemos el nearshoring, esta guerra internacional que termina beneficiando a México a través, todavía falta que se discuta el TEMEC. Entonces el presupuesto sí tiene muchas áreas de oportunidad que se están discutiendo en Cámara de Diputados con las reservas, pero que en general es un presupuesto muy bueno, muy responsable, que atiende muchos Ok. problemas de México, que ayuda a solucionarlos. Sofía. Ojalá esta incertidumbre, quitando a los organismos autónomos, quitándole presupuesto al INE, al Poder Judicial, no afecte la inversión extranjera. Y en conclusión, mezclando un poquito los dos temas, a ver si no nos salva también una inversión millonaria de Philip Morris. Con esto nos quedamos. Vamos a la pausa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Regresamos.